No te escucho, Celia. Buenas tardes. Cedemos la palabra al doctor Juan Ignacio del Puerto Ruiz Funes, director de la Facultad de Arquitectura. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Estamos, por iniciar la séptima sesión de esta Cátedra Extraordinaria Federico Mariscal 2021, ocupada por el doctor Alberto González Pozo, con el título Arquitectura y Urbanismo desde Fronteras Dispersas. Sobra decir lo ricas que han sido las sesiones anteriores. La de hoy lleva un título por demás sugerente y que a muchos de los que estamos siguiendo la cátedra nos llega muy directamente, puesto que es docencia e investigación universitaria desde 1958 y experiencias en misiones internacionales en Irán, Bolivia, Panamá y Cuba entre 1981 y 2007. Así pues, le dejamos la palabra al doctor Alberto González Pozo. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias por esta bienvenida y por la oportunidad de continuar con este ciclo de conferencias de la Cátedra Extraordinaria Federico Mariscal. Hoy voy a evocar algunos temas aparentemente distintos a los del ejercicio profesional propiamente dicho, y son los de mi vida académica en la docencia y la investigación, así como mis experiencias en presentaciones y misiones internacionales. La vida académica para mí ha sido una manera más de desahogar las preguntas que siempre me hago sobre qué es para mí la arquitectura, sino también cuál es su contexto ambiental y sociocultural. La docencia, que es lo que puedo transmitir a otros para formarlos, la tomo como una responsabilidad, pero también como una forma de madurar intelectualmente, porque tratando de enseñar, soy yo el que aprende, especialmente si tengo alumnos receptivos que me exponen sus dudas o criterios distintos a los míos y me obligan a revisar mis conocimientos por más firmes que crea tenerlos. La investigación, por otra parte, tiene sus raíces en la curiosidad ante el mundo que nos rodea, pero crece y fructifica mejor si es que escogemos temas nuevos o insuficientemente explorados, si nos fijamos objetivos claros para resolverlos, si encontramos formas de llegar al centro de los problemas y conseguimos darlos a conocer de la manera más sencilla y convincente a los otros en reuniones, conferencias, artículos o libros. Es por eso que mi vida académica ha estado siempre acompañada de investigaciones, ya sea por encargo o las más de las veces por iniciativa propia. Yo entré como docente, voy a hablar por consiguiente de mi paso por las siguientes instituciones. En la Escuela de Arquitectura de la Universidad Iberoamericana, en la Escuela Nacional, hoy Facultad de Arquitectura de la UNAM entre 1960 y este año, la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, en distintos periodos, la ENCRIM, entre 1974 y 2018, en la División de Ciencias y Artes para el Diseño de la UAM Azcapotzalco y de la UAM Xochimilco, entre 1980 y 2022, y como un agregado más, incluí la elaboración que hice de un plan de estudios de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Yucatán en 1973, cuando se estaba fundando esa escuela. Y voy a terminar esta sesión evocando las experiencias obtenidas en actividades y misiones internacionales para las siguientes organizaciones. Para el Centro Hábitat de Naciones Unidas entre 1986 y 1991, para la Oficina de la UNESCO en Centroamérica y el Caribe entre 1994 y 95, para el ICOMOS con sede en París, la central de ICOMOS en 2007,
y para una agrupación de la que tendré que explicarse de qué se trata, que se llama Federación Mundial de Científicos, en inglés World Federation of Scientists, que estuve yendo como 15 años a reuniones anuales que hacían ellos en una ciudad italiana. Vamos a continuar, perdón, aquí tengo que tomar aquí. No, este es el puntero. Y aquí. Me inicié como docente en la Escuela Nacional de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Universidad Iberoamericana, brevemente. Ya he comentado en otra plática que el arquitecto de la Mora, quien era uno de los profesores del taller de proyectos allí, me pidió que lo acompañara como ayudante, atendiendo alumnos de diseño en el 4º año de arquitectura. La Universidad Iberoamericana de origen jesuita estaba en lo que había sido el casco de la hacienda de Goicoechea, hoy convertido en restaurante San Angelín. El director de la escuela, en esa época, donde también se ofrecían carreras sobre diseño industrial e historia del arte, era el padre Felipe Pardiñas, y actuaba como secretaria académico la señora Tatiana de la Mora, esposa de mi jefe, el arquitecto de la Mora. Para mí, la Ibero fue una oportunidad de vencer el miedo que cualquier primerizo experimenta al enfrentarse a un grupo. Pero allí los grupos eran de menos de 20 alumnos y en el taller de proyectos la enseñanza era personalizada. Uno iba pasando de un respirador a otro, escuchando la presentación que cada alumno hacía en presencia de los demás, analizando su avance, haciendo las observaciones pertinentes e indicándoles, si era el caso, las alternativas a su alcance para resolver su tema. Así tuve la oportunidad de conocer ahí a alumnos que luego destacarían en el campo profesional o académico, como Francisco Serrano Cacho, Antonio Toca, Eduardo Luna Trail y otros. Ahí está. Después de esta experiencia breve en la Ibero, entré como docente a la Escuela Nacional de Arquitectura en 1960 para sustituir a otro maestro que se ausentó, que era Guillermo Gutiérrez Esquivel, porque lo ubicaron, y no concluyó el curso a su cargo de urbanismo en 5º año. Así que los alumnos me pidieron que a ver si podía yo entrar como sustituto. Se lo preguntaron del director, que era el arquitecto Marcos en esa época, me parece, y aceptó, y entonces los atendí lo que restaba de ese año. Luego comencé a impartir 2 cursos que a mí me interesaban: teoría de la arquitectura y urbanismo. Ernesto Gómez Gallardo me aceptó en su taller, donde también impartí análisis de programas, y más tarde cambié al taller de Luis González Aparicio, donde también asesoré en el taller de proyectos. En esa época debíamos formar parte, los que dábamos teoría o urbanismo, de alguno de los 7 seminarios para socializar allí lo que cada quien hacía en su curso. Así que ingresé al de teoría, que estuvo a cargo sucesivamente de Vladimir Caspé, Javier García Lascurain y yo mismo entre 1967 y 1971. Pronto comencé a impartir allí conferencias y en otras partes también, como la Casa del Lago o el Museo Nacional de Antropología. También ingresé al seminario de urbanismo que presidía el maestro Domingo García Ramos, y luego estuvo a cargo de Salvador Padilla. Y del intercambio con mis colegas, en donde destacaba muchísimo Estefanía Chávez Barragán de Ortega, que desgraciadamente ya falleció, salieron oportunidades de escribir artículos, por ejemplo, en la página semanal de Urbe, que Enrique Cervantes coordinaba en Excelsior. Pero también se me abrieron páginas para mis artículos, aparte del Arquitectos de México, que ya he mencionado, en revistas extranjeras como el Architectural Design de Londres o una italiana que se llamaba Chiesa de Quartiere, que se especializaba en arquitectura religiosa.
Y allí no escribía yo de mis iglesias, sino más bien de las iglesias del arquitecto de la Mora. Sin embargo, aunque seguía siendo profesor de asignatura, pues le dedicaba más de medio tiempo a mi actividad en la Escuela Nacional de Arquitectura, pues atendía 4 cursos distintos, coordinaba el seminario de teoría, participaba como consejero maestro en el consejo técnico, como me lo recuerda mi estimado amigo Luis Arias, Víctor Arias, y había sido electo por mis colegas junto con José Luis Calderón como representante maestro de la escuela ante el consejo universitario, al que tenía yo que ir frecuentemente. Además, el director Ramón Torres me dio otros encargos. Él había publicado en 1970 todos los programas de las materias que se impartían en la escuela y a partir de allí deseaba actualizar el plan de estudios con miras a ofrecer salidas semiprofesionales para quienes no lograsen terminar la carrera por ingresar directamente al mercado laboral. Para ello integró una comisión coordinada por Carlos Ortega Viramontes, en la que también participaban David Muñoz y yo, entre otros. Desde luego, a mí me tocó en esa época, antes de esto, elaborar algunos programas que se publicaron estoy presentando la portada del libro que se editó, y aquí están 2 de mis programas. Uno era de teoría de la arquitectura, que más o menos tenía lo que era como el germen de lo que yo comencé a pensar que era la arquitectura, y después, esta otra materia que era, esa sí yo la propuse y desarrollé por completo el programa, que se llamaba Ciudades Prehispánicas y Coloniales en México, y que era optativa, formaba parte del plan de estudios, pero los alumnos tenían la opción de tomarla o no tomarla. Y sí, tenía yo grupos, yo mismo di clase ahí junto con César Novoa, di esa materia, él daba otra versión también, pero el programa era el mismo. Entonces aquí están los programas y que se pueden consultar. El segundo encargo, me lo ha recordado Víctor Arias en la sesión anterior, Ramón Torres, el director, también me pidió dirigir al Centro de Investigaciones Arquitectónicas, que tenía las siglas CIA, justamente, con el propósito de convertirlo, con el tiempo, en otro instituto más dentro de la UNAM. Yo le hice ver que quienes estaban allí, como con los arquitectos Alejandro Leal, Paul Jandrop, José Mirafuentes, Mario Shetland Dantan, que es el papá de Mario Shetland Garduño, Antonio Saad y otros, me verían ajeno al grupo académico que habían formado, del que yo no participaba. Sin embargo, el director me insistió, me instaló y me aseguró que ya había hecho la propuesta de mi nombramiento al rector González Casanova y solo había que esperar un poco para que llegara la aprobación. Mientras tanto, en el Consejo Universitario, me había integrado a la comisión académica donde se revisaban las propuestas de nuevos planes de estudio o de actualización de los mismos en todas las escuelas y facultades de la UNAM. Era una comisión bastante importante que presidía Ricardo Guerra y en la que formaban parte pues Víctor Flores Olea, el director de la Facultad de Medicina, el de la Facultad de Ciencias, también el de Medicina. Así que mis trayectos entre el Centro de Investigaciones y la torre de rectoría eran muy frecuentes por los asuntos que ahí había que resolver casi semanalmente. Entonces, fue una época de muchísima actividad mía ahí en la escuela y también en rectoría. Sin embargo, un poquito antes, en 1965, aunque ya hablé de esto, no di ejemplos, yo hacía notas sobre publicaciones de temas históricos, urbanos o tecnológicos, como este comentario, que ahora que lo rescaté dije, caray, pues ya estaba yo hablando en 65 de las posibilidades que ofrecían las computadoras. Salían artículos en algunas revistas donde se decía que ya se podía diseñar con computadoras, y aquí había una foto de alguien que estaba haciendo un diseño y luego aquí los resultados de sus
experiencias, y luego aquí el equipo que se requería, y yo me preguntaba, bueno, y todo esto, si va a llegar a México, ¿qué va a pasar? Porque todo aquí lo hacíamos en esa época manualmente, y esto fue en 65. O sea que eran cosas que las novedades siempre me inquietaban mucho. En esta otra, por ejemplo, esta fábrica página de notas, yo comentaba algunas estructuras inflables de Fray Otto, y también presentaba este proyecto de Le Corbusier, nada menos, para un hospital en Venecia, en uno de los canales de Venecia, un proyecto de Le Corbusier que nunca se hizo, pero que como propuesta era interesantísimo, porque tenía que respetar un poco la estructura de canales y avanzar quizás sobre ellos un poco, porque ahí se ven pilotes para avanzar sobre los canales. Bueno, luego, pero también hacía yo notas bibliográficas sobre revistas con nuevas aportaciones, como las de Fuller o las de Le Corbusier, aquí a la izquierda. Aquí puse Fuller equivocadamente porque era era de Fray Otto, creo, esas estructuras inflables. Y de otros libros, por ejemplo, importantísimos. Esta es una reedición del famoso libro de Ebenezer Howard, de Las ciudades jardín, Garden Cities of Tomorrow, que pues ya no se conseguía, y con un ensayo introductorio de Louis Mumford, que yo me lo conseguí en la Librería Británica, y este otro que me lo conseguí en La Lagunilla, que era un tomo sobre la arquitectura del Imperio Romano, que era fantástico, ¿no? Entonces yo reseñaba todo eso y lo comentaba a mi manera en estas revistas. Pero a veces me pedían artículos ya un poco más extensos. También todo esto ocurría en la segunda mitad de los años 60, al mismo tiempo ya estaba yo dando clases. Está que me parece bastante interesante todavía, que hice por encargo del licenciado Rogelio Álvarez para la revista Artes de México, con una crítica arquitectónica bastante amplia de los edificios que se hicieron o sirvieron para los 19º Juegos Olímpicos de 68. Por ejemplo, el estadio universitario, pues ya existía, pero fue ampliado un poco para esa ocasión. Entonces, yo hacía esa, y además venía en edición bilingüe, como acostumbra esa revista Artes de México. Por otro lado, como yo ya impartía el curso de Arquitectura 1, apoyándome en las enseñanzas que había recibido del maestro Villagrán, reforzadas con la transcripción de las ideas de Villagrán, que Ramón Vargas, afortunadamente aquí presente, editó en 1964 en el Instituto Nacional de Bellas Artes, pues eran mis lecturas de esa época, ¿no? Pero también comencé a escribir un ensayo con mi propia versión teórica, y cuando el Colegio de Arquitectos lanzó en 1967 un concurso sobre textos de arquitectura, mandé lo que ya tenía junto con dibujos a línea de José Luis Martínez, como estos que vemos aquí. Gané el concurso, el libro se publicó, pero salió a la luz hasta 1971 como un librito chiquito, como de 120 páginas, pero de formato pequeño, en papel periódico, con el nombre del dominio del entorno, germen de lo que ahora son mis propias ideas en términos de teoría de la arquitectura. Y entonces ahí ya abordaba muchas cosas históricas o contemporáneas, como el montaje de edificios prefabricados o la arquitectura tradicional de Japón. Entonces, iba de un tema a otro, brincando de una cosa a otra, pero siempre tratando de articular un discurso teórico. Ya en la segunda mitad de la decena 60-70, y como reflejo de lo que ocurría en otros países, en México se habían agudizado las protestas contra el autoritarismo y la represión, y desembocaron en el movimiento estudiantil de 68 y en los hechos igualmente trágicos de 71. En ese contexto es que yo ubico al episodio del autogobierno, que obligó a la salida, porque también fue un movimiento de protesta que
que Víctor Arias lo rescata como tiempo heroico, que obligó a la salida del director y a mí me llegó a dejar la coordinación del centro de investigaciones, porque nunca llegó la confirmación de mi nombramiento por parte del rector, así que dije yo, pues aquí yo qué hago aquí, mejor me retiro y dejo el lugar libre para que el director que entre, pues nombre a quien más convenga. En 1974 también concluyó mi labor en el Consejo Universitario y entonces me concreté a impartir docencia en la ENA, hasta que en 1982 nuestro amigo Javier Cortés Rocha, el doctor Cortés Rocha, como coordinador del posgrado de arquitectura, me invitó allí al posgrado, a donde sigo impartiendo un solo curso los lunes en la tarde, que es este de aquí, que es un seminario de arquitectura latinoamericana, en donde en un semestre nos enfocamos más bien a la arquitectura caribeña y de la vertiente atlántica sudamericana, toda esta parte oriental de Sudamérica, y en la segunda parte a la arquitectura centroamericana y el área andina, que es toda la parte que colinda más bien con el Océano Pacífico, ¿no? Y entonces, pues, eso es un poco lo que actualmente doy los lunes en la tarde en un seminario de este tipo. Pero, por otra parte, también me metía ya después, ya en la siguiente década, en otras cosas, porque pues, me llamaban y me encargaban cosas que yo nunca rehuí, siempre, yo los veía como retos. Hubo un grupo de bachilleres yucatecos que querían estudiar arquitectura en Mérida en 1972, sin tener que hacerlo en otra ciudad. Y ellos se plantaban debajo del avión donde sabían que iba a llegar el presidente Echeverría en sus giras al sureste. Se iban al aeropuerto y se ponían casi debajo del avión y nomás bajaban las escaleras. En esa época no había túneles en los aeropuertos, sino que todo era todavía con escaleritas, sobre todo en estas ciudades. Y lo agarraban y le ponían la demanda de que querían una escuela de arquitectura. En una de esas, el presidente le pasó el asunto al secretario de Obras Públicas, el ingeniero Luis Enrique Bracamontes, quien a su vez le encomendó resolverlo al arquitecto Raúl Cacho, que era el director de Comisión de Desarrollo Urbano del país, CODURPA, y el arquitecto Cacho me preguntó a mí si yo podría elaborar el plan de estudios necesario para esa nueva carrera en la Universidad de Yucatán, la Autónoma de Yucatán. Gracias a mis experiencias obtenidas justamente en la UNAM en la década anterior, y a principios de la misma época me reuní con los interesados y comencé a armar el proyecto necesario, no solo sobre el plan de estudios que querían, sino para la creación de una escuela, ya con todas sus partes, que más adelante pudiera transformarse en facultad, capaz de ofrecer estudios de posgrado y de organizar programas de investigación que tomasen en cuenta el patrimonio natural, cultural, urbano y arquitectónico de toda la península de Yucatán. Entre los maestros que acompañaban a los estudiantes se encontraba el arquitecto Aercel Espadas Medina, a quien yo conocí en el proyecto Cholula, que él también participó allí, lo que facilitó mucho la conclusión del proyecto porque se estableció un diálogo muy amistoso con él y con su grupo. Y el total que el proyecto que yo preparé fue aprobado por unanimidad allí en la Secretaría de Obras Públicas, en presencia del subsecretario de Educación Superior de la SEP y de otros funcionarios de educación y de la propia Secretaría de Obras Públicas. Y desde luego de la Universidad de Yucatán, la Autónoma de Yucatán, y de los propios interesados. Entonces fue una cosa que afortunadamente se coronó con el éxito. Y, no, perdón. Ahora, lo interesante de esa experiencia es que en la gestión del arquitecto Espadas, ya como director, fue el primer director, se aprovechó ese tiempo donde ya se estaba formando a una primera generación de alumnos para rehabilitar al exconvento de Mejorada en Mérida, como para convertirlo en sede de la escuela. Así que la primera generación de alumnos fue testigo de todo ese proceso de rescate y de salvamento de un edificio histórico. Y estaban estudiando arquitectura, así que
yo los envidiaba porque decía, bueno, ojalá que cuando yo estaba estudiando arquitectura me hubiera tocado estar en el mismo lugar donde se estaba rehabilitando un edificio, ¿no? Otra cosa que me alegra hoy día es que esa escuela es hoy una de las facultades de arquitectura más prestigiadas del país por la calidad de su oferta, por sus magníficos maestros que tiene y por las investigaciones que ahí se realizan, que más o menos sí se han ocupado justamente de los problemas de la península de Yucatán. Entonces, a mí me parece que fue una muy buena experiencia. Y todavía hace un poco más de un cuarto de siglo, en los 90, formé parte de un jurado de un concurso para este edificio, que era nada más para arquitectos yucatecos, en la Plaza Mayor de Mérida. O sea, entonces se organizó, el gobierno del estado organizó un concurso y con asesoría del INA y de la Escuela de Restauración de Churubusco, pues yo formé parte del jurado que decidió este concurso. Aquí presento 3 imágenes, una de cómo era ese frente de la Plaza Mayor a principios del siglo XX. Aquí se ve al Palacio Municipal con sus dobles arcadas en planta baja y en planta alta, y luego un edificio donde se reunía la élite, digamos, la casta divina de Yucatán. Pues era una especie de club y abajo eran comercios, etcétera, pero que ya para la década de los 50, 60 ya estaba muy abandonado, se había convertido en un lugar ya muy deteriorado, y pues algún gobierno de esa época acabó demoliéndolo, y entonces ya para los 70, era lo que se veía nada más esta parte de la fachada del Palacio Municipal de Mérida con su torre de reloj, y aquí era un estacionamiento. En este lugar que ocupaba este edificio, estaba ya nomás un estacionamiento. Entonces el concurso salieron triunfantes justamente 2 arquitectos yucatecos, el arquitecto Augusto Quijano, que había estudiado en Libero, que estudió en Libero, y Roberto Ancona, que fue uno de los egresados de la escuela para el que yo había hecho el plan de estudios, y además fue uno de los primeros directores también. O sea que pues ellos se encargaron de hacer un edificio que más o menos, sin copiar exactamente, sin hacer una copia del edificio que se demolió, pues lo reinterpretaba, pero ya con sistemas modernos de prefabricación en concreto, etcétera, pero siguiendo más o menos, respetando el ritmo que tenía, respetando las alturas, etcétera, pero ya en un lenguaje moderno. Entonces, la verdad es que esto me confirma que fue una buena preparación la que recibieron allí. Otro lugar donde he estado de docencia es la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, la ENCRIM, entre 74 y 75, y luego diversos periodos entre 1982 y 2017. Repito que el campo de la conservación del patrimonio urbano arquitectónico no se encontraba entre mis principales intereses al comienzo de mi ejercicio profesional y docente, pero tampoco había evadido ese tema en el caso del estudio urbano del proyecto Cholula. Además, también ya he evocado mis monografías de edificios religiosos históricos, instado por Salvador Aceves, Sergio Saldívar, Javier Villalobos, Jaime Ortiz Layuz y otros funcionarios de la Dirección de Sitios y Monumentos. Lo que reforzó mi actividad docente orientada hacia el rescate del patrimonio edificado fue provocada por mi estimado amigo el doctor Salvador Díaz Berrio, quien desde inicios de los años 70, junto con Jaime Jama, comenzaron a apoyar a don Manuel Castillo de Negrete en la creación de un centro de restauración de carácter interamericano que estaría apoyado por la UNESCO y por el ICROM de Roma. Con ese propósito se concretaron 2 licenciaturas allí en Churubusco, una en restauración de bienes muebles y otra en museografía, así como una que comenzó como especialización y en muy poco tiempo se convirtió en maestría
de conservación y restauración de bienes culturales inmuebles. Y efectivamente, la idea esta de que fuera interamericano, pues, en los primeros años una proporción, si bien minoritaria, pero muy interesante, de alumnos de países latinoamericanos que venían de Argentina, de Brasil, de Perú, de Ecuador, y todavía hasta hace pocos años todavía llegaban, ya no tantos, pero sí han llegado siempre alumnos de Latinoamérica a esta escuela. Y por otro lado también ha sido muy útil para los propios cuadros profesionales del Instituto Nacional de Antropología e Historia, porque ahí pueden acabar de formarse mucho mejor, sobre todo si van a tener que trabajar en los centros regionales del INAH, en pues, controlar este problema del patrimonio construido histórico. Ahora bien, esta maestría de conservación de bienes inmuebles históricos se hacía en 2 años, y yo le propuse a Salvador hacerme cargo de 3 materias específicas nada más. Las 3 iban orientadas básicamente a urbanismo, que era lo que a mí más me interesaba en esa época. La primera era historia de la ciudad, historia urbana, con énfasis en ciudades prehispánicas e históricas en México. Sí veíamos un panorama mundial, pero le dábamos más tiempo a lo que ocurría en México y también en otras partes de América Latina. Después, principios metodológicos de planeación urbana, adaptándolos a resolver problemas de planeación en ciudades históricas, porque siempre he dicho que hay una especie de divorcio entre la mentalidad de los urbanistas, de los que trabajan en programas de desarrollo urbano, y los que están preocupados por conservar el patrimonio, cada quien con sus normas, cada quien con sus autoridades, y no hay relación, y desde mi punto de vista debe ser muy estrecha esa relación. Entonces, por eso introduje principios metodológicos de planeación urbana, pero adaptadas a ciudades históricas. Y el tercer materia que propuse, que era un taller de conservación, yo quería ocuparme nada más del patrimonio urbano, pero también este taller se ocupaba del patrimonio arquitectónico y del patrimonio arqueológico. Entonces, yo desarrollé la parte del patrimonio urbano. Esa maestría fue pionera en México, pues el patrimonio urbano adquirió la misma importancia que los patrimonios arqueológicos o arquitectónicos, que eran las otras 2 secciones en este taller. Los ejercicios de conservación urbana se hacían por equipos, por lo que pudieron emprenderse planteamientos territoriales serios que requerían pues, desplegar a un grupo, no podían hacerse individualmente en un territorio para estudiarlo bien, y luego se publicaban posteriormente, el INAH los publicó sobre algunos casos, no todos, pero sí algunos casos bien resueltos todos. Recuerdo el de los poblados históricos de Tepoztlán, que fue uno, y el otro fue el que hizo Nelly Robles y 2 colegas sudamericanos, un uruguayo y otro argentino, en Mitla y su contexto. Como afirmé al principio de esta conferencia, aparte de lo que mis alumnos hayan recibido de mis enseñanzas, la docencia en la INCRIM también fue provechosa para mí mismo, por la variedad de casos que se abordaron y por la presencia de alumnos de otros países de Sudamérica o del Caribe con sus propios contextos e inquietudes que yo siempre encontré pues bien interesantes, ¿no? Quería yo mostrar un contraste entre el ambiente con el que empezó esta escuela en el 74, que era el antiguo claustro del convento de San Diego. Estaba presidido por esta entrada muy bonita, jardinada, con una fuente aquí, ya aquí adentro estaban las aulas en donde nos reuníamos, y atrás había un jardinzote con unos talleres de restauración, y ahora todo esto forma parte del Museo de las Intervenciones. Pero era realmente un ambiente muy, muy agradable para dar clases y ya después, ya en los 90s, se hizo el nuevo edificio que todos conocen del INCRIM, que también ahí me tocó ser jurado en el concurso, y lo ganó, bueno, no solo, ahí me tocó hacer el programa arquitectónico del concurso, por encargo de la dirección de la escuela del INCRIM,
y lo hice, y con ese programa se hizo el proyecto, y el ganador resultó ser el arquitecto Gonzalo Gómez Palacio, que es un excelente arquitecto, y la escuela más o menos se adapta al contexto urbano del barrio de Churubusco, sin perder su modernidad, sin perder sus características propias, ¿no? Entonces es un poco lo que puedo decir. Voy a hablar ahora de la docencia e investigación en la Universidad Autónoma Metropolitana, primero en el plantel de Azcapotzalco, entre 1980 y 85, y en el de Xochimilco, entre 95 y hasta la fecha. De este último, nada más voy a hablar muy poco, porque realmente, como la última plática va a ser sobre mi investigación en las chinampas, está muy ligada a mi práctica ahí, así que casi voy a hablar principalmente de Azcapotzalco. El hecho es que al concluir en 1980 mi gestión en el Colegio de Arquitectos de México, el arquitecto, hoy doctor Manuel Sánchez de Carmona, era el jefe del departamento y sistemas de la División de Ciencias y Artes para el Diseño en el plantel Azcapotzalco de la UAM. Y él me invitó a ingresar allí como docente de tiempo completo. Yo no había nunca me había planteado esa posibilidad, pero acepté, y al año siguiente hice mi examen de oposición y obtuve el nombramiento de profesor investigador titular. Casi desde un principio se me ubicó en un comité de carrera coordinado por el arquitecto Guillermo Gerding, y pronto me tocó sucederlo como coordinador de la licenciatura en arquitectura. Y una de mis primeras iniciativas fue la de organizar un ciclo de conferencias matutinas y vespertinas durante una semana con el tema del perfil del arquitecto, al que invité no solo a los más destacados profesores de la división, sino los de otras divisiones y otras instituciones universitarias y politécnicas, también de ciencias sociales y humanidades, ciencias básicas e ingeniería, así como profesionales destacados como, por ejemplo, Teodoro González de León o Ricardo Legorreta, Enrique Ortiz Flores, Enrique Yáñez, en fin, invitamos a todos. Inclusive invitamos a críticos como Raquel Tibol, filósofos como Enrique Dussel y funcionarios relacionados con la arquitectura como José María Gutiérrez, o funcionarios del INA o del INBA, en fin, o de la propia Ciudad de México. Entonces, y todos les pedíamos que ellos cómo veían cada uno desde su punto de vista el perfil del arquitecto. Y fue un seminario muy interesante porque duró como una semana, diario, mañana y tarde, y dábamos un tiempo restringido, 20 minutos para cada quien, y entonces fueron, no sé, como 30 conferencistas o más los que se presentaron ahí. También alumnos, los primeros, los pasantes ya a punto de salir, también los invitábamos y para que hablaran. Sin embargo, en 1985 opté por renunciar a mi docencia en la UAM, pues el volumen en mi oficina de trabajo había crecido y quería atenderlo. Así que me quedé 10 años fuera, pero en 1995 reingresé a la UAM Azcapotzalco, invitado esta vez por mi exalumno y gran amigo, ex colaborador, el hoy doctor Saúl Alcántara, quien entonces ya era jefe del Departamento de Medio Ambiente, así como por Jorge Sánchez de Antoñano, director de la División de Ciencias para el Diseño. Tuve que hacer de nuevo mi examen de oposición y pronto ocupé nuevamente la coordinación de la carrera de arquitectura, lo que me tuvo bastante ocupado porque además se me abrió la posibilidad de hacer ahí mismo mi doctorado en diseño. Dedicaba la mayor parte de mi tiempo a la docencia en teoría e historia de la arquitectura, así como en el taller de proyectos, y además atendía las obligaciones cotidianas de la coordinación de la carrera, a las que agregué el proyecto de remodelación del edificio Talleres de Diseño, con aulas amuebladas con mesas de dibujo, una sala de exposiciones de trabajos, un pequeño auditorio y un núcleo de oficinas para las demás coordinaciones. Era un edificio que ya existía, pero que lo vamos a decir, lo actualicé. Y
para las demás coordinaciones, además de las que yo tenía a mi cargo. Además, busqué actualizar el plan de estudio el plan de estudio de la carrera y estuve a punto de conseguirlo con el beneplácito inclusive del rector, pero un error táctico del director en la presentación del proyecto ante el Consejo Académico de toda la unidad, que presentó otro plan de estudios que tenía sus problemas de otra carrera, que era me parece que era la de diseño industrial o una de las carreras de diseño que ahí se seguía, pues como la vieron muy incompleta, pues prácticamente tampoco aprobaron ningún plan de estudios, incluyendo el mío, ¿no? Sin embargo, el mío pues, tenía la aprobación de todos prácticamente. Ni modo, así pasan estas cosas. Lo importante de estos últimos años en Azcapotzalco fue que también los dediqué a hacer mi tesis. Y mi tesis de doctorado, que estoy aquí mostrando más la carátula y el índice, pues allí vacié todo lo que yo había aprendido de procesos de diagnóstico en la conservación ya de 6 centros históricos. No tenía los 7 completos, como ahora, pero sí ya tenía 6 centros históricos estudiados. Y en ella vertí todo lo que había aprendido en esos casos, confrontándolo con fuentes especializadas en temas de restauración. Ahí tuve la fortuna, intitulé mi tesis Visión Urbana de la Preservación del Patrimonio Cultural, y como subtítulo, El diagnóstico en los planes de conservación de centros históricos. O sea, queda nada más como la mitad de todo el trabajo que hay que hacer para elaborar un centro histórico. Por esa mitad, que es el diagnóstico, pues yo lo desglosé, lo deshuesé, y lo fui abordando con ejemplos de mi propia cosecha, de lo que yo había visto, más lo que yo veía de otros que se hacía en otros países o aquí mismo en México, etcétera. Tuve la suerte de que tuve digamos, como director de mi tesis a mi propio amigo, el doctor Salvador Díaz Berrio Fernández, y como miembros del jurado estuvieron Luis Fernando Guerrero Vaca, que ahora es un experto en arquitecturas de tierra, el doctor Peter Krieger, que es un destacado investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, el doctor Manuel Rodríguez Viqueira, que es un doctor activo estaba en esa época en la UAM Azcapotzalco, pero pasó a la UAM Coajimalpa. Y finalmente el doctor Álvaro Sánchez, que era pues también en esa época el director del posgrado de arquitectura en la UNAM, o sea que era unos tutores de la tesis del jurado de lujo, ¿no? Y entonces son el índice que elaboré, que desde luego de estos documentos afortunadamente tengo copias, y si hay alguien interesado, pues se los puedo reservar, si lo piden por conducto de la arquitecta Facio. En cuanto al voy a dar ahora comienzo a lo que fue pues mis andanzas para distintos centros de investigación, comenzando por las misiones en las que participé, no todas, sino las principales, para los asentamientos, para el Centro de las Naciones Unidas sobre los asentamientos humanos, hábitats, y el comienzo de estos trabajos entre 86 y 87, básicamente. Sucedió que tras los sismos de 1985 en la Ciudad de México, el Centro Hábitat de las Naciones Unidas organizó una misión de asistencia técnica aquí en la propia capital, coordinada por el doctor Ignacio Armillas, quien es uno de los presentes en esta cátedra, y a quien me da mucho gusto que esté, porque a lo mejor él me puede hasta corregir algún error o alguna omisión que tenga de estas cosas que pasaron pues hace tanto tiempo.
Él fue el que armó una misión de asistencia preparatoria por parte del Centro Hábitat con sismólogos y expertos en desastres. Eran 3 sismólogos, un polaco que deseaba completar el equipo con algún participante mexicano. Fueron Salvador Díaz Berrio y Cristian Chauvet quienes propusieron mi nombre a Armillas, mencionándole mi experiencia en Managua y en Cholula la década anterior. Y entonces Ignacio Armillas me incorporó al grupo donde le ayudamos a armar sus conclusiones y recomendaciones para la reconstrucción de una ciudad más segura después de los daños que había sufrido la catedral. Al año siguiente regresó y se ocupó de reclutar a otros expertos locales e internacionales con los que se elaboraron una relación más pormenorizada de la historia sísmica del Valle de México, un modelo cibernético de simulación de los posibles efectos de otro sismo de igual o mayor magnitud en un grupo de manzanas del centro histórico, un estudio de sondeos profundos en distintos sitios de la ciudad y manuales de diseño y construcción de viviendas económicas que tomasen en cuenta las reformas a los reglamentos de zonificación y de construcciones muy recientes que se habían hecho en el Distrito Federal. Entonces, pues fue un trabajo muy interesante, ese segundo estudio, y entre las aportaciones que hicieron para el doctor Armillas y su proyecto Hábitat en México, está este manual de diseño y construcción de viviendas para personas de escasos recursos, con recomendaciones para poder cumplir el reglamento de construcciones del Distrito Federal de 1987, en donde participaron junto conmigo el arquitecto Enrique García Formentí, los ingenieros Carlos Colinas y Francisco Garza Maldonado, así como mis ayudantes cercanos, los arquitectos Fernando Gómez Urquiza y Pablo Colunga, que me ayudaron muchísimo con todo este material. Entonces pongo como ejemplo una de las páginas del manual, pues era simplemente un texto donde íbamos recorriendo lo que decía el reglamento de construcciones y luego pues cómo se podía interpretar ya para casos concretos. Por ejemplo, aquí son alternativas de cómo arreglar una cocina en 3 metros cuadrados, entonces poníamos más o menos lo que podía hacer y cuando veíamos que había una cosa inadecuada le poníamos un tache, ¿no? Pero estos 3 aparentemente nos consideramos que eran posibles de resolver en distintas posiciones los muebles de la cocina, ¿no? Y las dimensiones máximas, mínimas, las alturas, todo eso para que... Entonces fue una experiencia que yo considero que fue útil. Ese manual se llegó a distribuir porque se imprimió y se le entregó el tiraje, tengo entendido, a las autoridades de la ciudad, y era justamente para repartirlo entre las gentes que deseaban autoconstruir o profesionales que deseaban construir vivienda para personas de escasos recursos, pero con el nuevo reglamento que habíamos hecho justamente Enrique García Formentí y yo en la parte arquitectónica, con otro grupo de ingenieros muy destacados, principalmente del Instituto de Ingeniería, en la parte de seguridad estructural. Paso ahora a mencionar esta otra experiencia, que es una misión en Bolivia en la que participé para iniciar el plan de ordenamiento urbano de la ciudad de El Alto, que quedaba contigua a La Paz. Tras mi participación en la misión Hábitat de la Ciudad de México, el mismo organismo multinacional, el Hábitat, a través del doctor Ignacio Armillas, me invitó a coordinar el inicio de un plan de ordenamiento urbano para la ciudad de El Alto, extenso asentamiento urbano contiguo al aeropuerto de la capital boliviana de La Paz. Mi estancia se limitó a un semestre, suficiente para evaluar la situación y comenzar, junto con un equipo de expertos paceños, el diagnóstico necesario para avanzar hacia un plan de desarrollo urbano adaptado a este asentamiento, no muy distinto a lo que fue Ciudad de Nezahualcóyotl allá en sus inicios. O sea, empezó casi igual y se fue extendiendo más o menos de una manera
un poco espontánea, en parte sí planificada, pero con distintos esfuerzos y eso daba como resultado distintos sectores que yo empecé a caracterizar. Por ejemplo, esta parte de aquí estaba ya sobre el borde de una cañada que baja hacia la capital, La Paz, que está como 500 metros más abajo. Y aquí estaba, todo esto está rodeando el aeropuerto de La Paz, es el perímetro del aeropuerto. Entonces, la ciudad del Alto era alrededor del aeropuerto, es alrededor del aeropuerto. Entonces, pues era, y sí, vean ustedes, son muchísimas, casi son manzanas, no lotes, son miles de manzanas. Era una ciudad sumamente nutrida, aunque tenía muchos lotes baldíos, tenía muchas lotes que sí estaban construidos, pero con las viviendas deshabitadas, como si fueran gentes que vivían más bien en poblados cercanos y que habían apartado ahí un lugarcito para después irse a vivir. No sabemos. Ahorita vamos a ver alguna ilustración que da cuenta de eso. Entonces era un tema muy interesante. Yo agrego además que el Alto siempre tuvo, ya desde entonces, estoy hablando de 89, tenía un peso político importantísimo en la política, no solamente de la capital, La Paz, sino en la política de toda la nación de Bolivia, porque había mucho empuje, digamos, de las clases populares que vivían en el Alto para pues, optar por más justicia social, etcétera, que se les hiciera justicia, porque sí, la verdad es que estaban en condiciones muy precarias. Bueno, entonces, pues comencé y la idea era reunirme con otros expertos para hacer el diagnóstico que pudiera avanzar a un plan de desarrollo urbano. Entonces, tuve la fortuna de armar un pequeño equipo de profesionales, un urbanista, un ingeniero especialista en infraestructuras, una socióloga urbana, etcétera. Entonces, era una arquitecta también. Pero les muestro aquí algunas pocas imágenes de esa realidad, porque estaba comenzando, pero vean ustedes, casi todo era adobe. Aunque ya había algunas viviendas comenzadas por instituciones locales, aún existían muchos déficits en infraestructura, en equipamiento, así como calidad en las viviendas autoproducidas por los propios habitantes de escasos recursos. Ven ustedes lo que les digo aquí, por ejemplo, sí había una vivienda, pero pues, por lo pronto estaban clausurados estos dos vanos que deben haber sido entradas o ventanas o lo que había sido. Y sí, se veía que todavía había gente, pero eran muchas viviendas que nomás estaban desocupadas todavía, ¿no? Y la otra cosa que sí era muy característica es la situación ambiental. En la anterior vimos, la voy a volver a ver porque si no la comenté, La Paz está, vean ustedes, aquí estaba nevando, aquí ya no, aquí tampoco, pero está rodeada de la cordillera de los Andes, eso es un valle alto, y la propia ciudad del Alto está situada a 4,000 metros sobre el nivel del mar, que es más o menos un poco más de la altitud que tiene pues el Paso de Cortés, por ejemplo, ¿no? Que ya es bastante alto, o Tlamacas. Y esta es la ciudad, es esta ciudad que estamos viendo. Está en el mismo valle donde está el gran lago Titicaca, pero está ambos, tanto el lago Titicaca como el valle donde está el Alto y el propio lago Titicaca, están más altos, 500 metros, que la capital de Bolivia, que está un poco más abajo. Y entonces hay partes de la ciudad donde parece como que si se estuviera desparramando hacia la cañada que forma donde está La Paz. Y en La Paz hay también barrios populares, pero también zonas de clase media y alta, así como la mayoría de las instituciones oficiales del país y privadas, ¿no?
Era también característico ver, por ejemplo, viviendas más o menos dirigidas con alguna idea por instituciones estatales, como estas, había inicios de autoproducción de vivienda, pero la mayor parte pues, eran viviendas espontáneas, y aquí vemos justamente una habitante del barrio, ¿no? Como muchas muy características. Otra experiencia interesantísima también, y esa se la debo también a Hábitat y a la intercesión del doctor Armillas, fue una misión en la que el propio doctor Armillas la condujo en una primera parte, y armó un equipo con un grupo de 3 sismólogos y 2 urbanistas, uno de los cuales era yo, para evaluar daños sísmicos recientes en la región rural de Manjil y la ciudad de Rasht, que queda a las orillas del mar Caspio, que es un mar ya que colinda después con Rusia y con otras repúblicas ex-soviéticas, ¿no? También debíamos asesorar a colegas locales iraníes sobre medidas de mitigación y rehabilitación para estos casos. Solo estuvimos 3 semanas, pero fue toda una experiencia por las semejanzas y diferencias entre el ambiente, la cultura y la extensión de ese país y el nuestro. Yo veía muchas cosas que eran pues, casi iguales a las nuestras y otras cosas que eran muy distintas a las nuestras, sobre todo en la parte cultural y religiosa, pero sí, era muy interesante. Sin embargo, las causas del desastre eran similares a las que conocemos aquí, básicamente el movimiento de placas continentales asociados a fallas geológicas, a muchas fracturas y fallas. Y entonces en esas regiones falladas, digamos, con muchas fallas, pues cualquier movimiento de las placas continentales abajo, que sigue formando sierras en toda esta región, bueno, pues de repente deja así las viviendas, sobre todo en pequeños poblados rurales, como este es de Manjil. Esta es la portada del estudio el reporte que tenía que hacer, que aquí está el nombre completo del proyecto, dice, planeación regional y urbana consciente de los temblores para la reconstrucción de zonas dañadas por temblor en 1990 en el norte de Irán, ¿no? Y esto de Earthquake Conscious, que era el que les recomendábamos que, bueno, que todos los urbanistas de la ciudad y de la región, la capital, Teherán, no queda muy lejos de aquí, pues estuvieran conscientes de que viven en una región, como lo debemos estar nosotros también, que vivimos en una región en donde estas cosas pasan continuamente y entonces pues, hay que preverlas y tratar de, en lo posible, evitarlas o mitigarlas por lo menos, ¿no? Los daños. Voy a hablar también ahora de otras labores que hice para distintas organizaciones, ya no de Hábitat, pero sí de Naciones Unidas, como la oficina de la UNESCO en Panamá, en donde me tocó preparar en 1994 presidente de candidatura para la lista del Patrimonio Mundial del Centro Histórico de Panamá en 1994. Desgraciadamente las imágenes que tengo aquí son muy débiles, no tengo extraviadas los archivos de estas imágenes originales, pero los debo recobrar, y sobre todo las copias a color, porque son impresiones a color. Entonces, la oficina de la UNESCO para Centroamérica, que tenía sede en Costa Rica, yo no conocí ni siquiera al que me llamó, era el director de esa oficina, me localizó por internet, que era lo que se acostumbraba entonces, y me dijo que si quería yo
participar en una misión a Panamá. Y ya, pero para salir en pocos días. Así que pues, yo, como siempre, dije, pues sí, acepto y adelante. Y entonces fui a Panamá, donde se buscaba inscribir un nuevo sitio de la lista del patrimonio cultural. El encargado de la UNESCO en Centroamérica, pues no sabía exactamente de qué se trataba y yo fui el que me enteré de qué era lo que quería hacerse. Ahí, ya estando ahí, me explicaron la posible candidatura de un salón histórico donde se habían reunido en 1824, convocados por Simón Bolívar, los representantes de los países latinoamericanos recién independizados. Bueno, el hecho histórico en sí era muy, muy importante. Pero al visitar el lugar, vi que de ese salón pues ya no quedaba nada, lo que quedaba era casi nomás el mobiliario, y eso pues en muy mal estado. Entonces quedaban vestigios. Así y al mismo tiempo observé que eso estaba en lo que había sido en el siglo XVII, porque en el siglo XVIII, aquí XVI, el siglo XVIII, la segunda ciudad de Panamá, porque hubo otra que fue primero, que la destruyeron los piratas que habían reunido a lo que hoy se llama Panamá Viejo, que fue la primera ciudad del siglo XVI. Entonces, pues dije, oigan, pero si se va a presentar esta candidatura y nomás son unos cuantos muebles, pues no va a salir. ¿Por qué no mejor se hace la lucha para que salga el centro histórico de Panamá, donde está ese salón? Y afortunadamente les dije, pues miren, tienen estos y estos, porque yo lo visité primero. Dije, pues miren, tienen, y además hablé ahí con expertos de ahí que también eran de la misma opinión, y entonces pues los convencí, y entonces se trabajó para hacer la presentación del Centro Histórico Panamá Viejo. La verdad es que el contraste entre lo que es la moderna ciudad de Panamá y la zona arqueológica, que es la ciudad de Panamá del siglo XX, y la zona arqueológica del Panamá Viejo del siglo XVI era grandísima, porque esta es una ciudad con rascacielos y con áreas verdes, etc. Y esto de Panamá Viejo, pues no, es que eran ruinas que estudió mucho Carlos Flores Marini ya en la década de los 70 del siglo pasado. Entonces, eran enormes diferencias entre unas cosas y otras. Sin embargo, yo les recomendé que esperara a que se aprobara primero la candidatura del Centro Histórico en San Felipe, que es la península donde está el Centro Histórico que yo les propuse, y posteriormente que se presentara la candidatura para Panamá Viejo como zona arqueológica. Y todavía propuse que la zona del Canal de Panamá, el propio Canal de Panamá, se buscase incluirla en la lista del Patrimonio Mundial como trayecto cultural histórico, que es una de las características posibles dentro del Patrimonio Mundial, como lo es la Ruta de la Seda en Oriente o el Camino Real de Tierra Adentro aquí en México, que son rutas, no son edificios, sino son trayectos. Y el Canal de Panamá ya tiene más de un siglo de existencia, y entonces decía, bueno, para empezar, esto lo empezaron los franceses, lo terminaron los americanos, y ha servido un siglo, entonces ya merece entrar en esta categoría. Entonces, sí, afortunadamente también lo tomaron en cuenta, y afortunadamente después sí salió tanto la propuesta del Centro Histórico de Panamá y el Panamá Viejo con sus ruinas. Y tengo entendido que no han quitado el dedo renglón de la zona del canal, pero en fin, ahí sí no puedo asegurarlo. La tercera sesión, que fue la misión a Cuba, que fue solicitada por ICOMOS en París, la sede del ICOMOS, me llegó más bien fue una recomendación que hizo el arquitecto Javier Villalobos, al que a él le había llegado primero la invitación, y me dijo, pues mira, yo no puedo, pero a ver si tú puedes ir. Y entonces pues, se lo avisó a París, y entonces me aceptaron para ir a verificar la autenticidad del paisaje urbano histórico de Camagüey, que es una pequeña ciudad que querían meterla como candidato a la lista del Patrimonio Mundial en 2007.
yo tengo que decir que Cuba fue uno de los primeros países que se puso muy listo cuando salió la Convención del Patrimonio Mundial y lograron meter varias ciudades, varias zonas en esa lista, pero muy temprano. Y entonces, este era un caso más que se quería. En apoyo al Consejo Internacional de Monumentos y Sitios y Comos, acudí a esta interesante y simpática ciudad histórica de Camagüey, cercana a la punta occidental de la isla de Cuba. O sea, está ya bastante alejada. Se hace como medio día en coche de La Habana a Camagüey. Estuve ahí casi 2 semanas. La recorrí identificando sus valores patrimoniales, urbano-arquitectónicos. Conversé con funcionarios, expertos locales en urbanismo, artistas y vecinos, y recopilé toda la información que juzgué pertinente. Así, a mi regreso a México, pude elaborar un informe afirmativo, dando cuenta de lo que se me había solicitado, y afortunadamente, pocos años después, sí se inscribió este centro histórico en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Aquí está un mapa del centro histórico marcado con aquí en azul claro y una línea morada que lo circunda, y esta es la ciudad de Camagüey actualmente, el resto, ¿no? Entonces, pues estaba bastante claro porque me recordó mucho, por ejemplo, a casos como aquí era todavía Pátzcuaro, no sé si sigue siendo así, que es una ciudad de tejados, de puros tejados, el centro histórico, ¿no? Ya el resto de la ciudad ya no, pero el centro histórico sí, este paisaje de tejados, que además también tiene su razón de ser, porque es en parte los conventos, todo lo que hay allá adentro, las iglesias, todo tiene tejados y todo el agua pluvial que cae por ahí se recolecta en patios interiores que, que tienen unas ollas enormes donde hay la manera de conducir allá lo que escurre de los tejados. Entonces, es una costumbre muy característica de ahorrar agua y de almacenar agua de lluvia. Otra cosa que me llamó muchísimo la atención y creo que es una enseñanza para muchos centros históricos que habría que conservar en todas partes del mundo, incluyendo México, es que la ciudad ya tenía una emisora local de radio con programas todo el día alusivos a la conservación patrimonial de esa ciudad. Entonces, pues realmente fue muy interesante, muy cálida las pláticas que tenía yo con los funcionarios, con los artistas, etc. Sí, y sí se salió propuesta esto. La última cosa de la que voy a hablar esta vez es mi participación en los seminarios anuales de la Federación Mundial de Científicos, que en inglés tiene el nombre de World Federation of Scientists. Bueno, es un nombre muy impresionante, pero ahorita vamos a ver cuál es mi propia posición respecto a eso. Y esto estaba en Erice, que es una pequeña ciudad italiana en Sicilia, Italia, y estuve yendo todos los años entre 2000 y 2015, casi no me perdía yo, todos los agostos iba yo una semana ahí para participar en estos seminarios anuales. Yo no soy ni me considero un científico. A las ciencias duras, como la física, la química, las matemáticas y otras, las veo con respeto cuando me acerco a sus fronteras. Sin embargo, debo a un urbanista argentino, el doctor Juan Manuel Mortagaray, la invitación a reunirme, que desgraciadamente ya falleció, la invitación a reunirme con un grupo de media docena de expertos invitados por esta Asociación Mundial de Científicos para analizar los problemas que afrontan las megaciudades del planeta, entre las que se encuentra, por supuesto, la Ciudad de México. Así que nuestro grupo, al que pronto entré, y otra decena de grupos especializados, formamos una concurrencia de cerca de 200 profesores y científicos que nos reuníamos anualmente en la pequeña ciudad medieval siciliana de Erice,
coordinados por un eminente físico ya mayor, pero lleno de energía, el doctor Antonino Siquiqui, del Centro Europeo de Investigación Nuclear, el famoso CERN, donde está el acelerador de partículas que sale con frecuencia noticias sobre su importancia. Y él trabajaba allí, entonces era uno de los científicos del CERN, y aquí tengo esa imagen, y era un lugar muy agradable porque en el lugar donde nos reuníamos para escuchar todas las conferencias, tenía una parte que se abría hacia el paisaje del mar y de los poblados sicilianos alrededor de esta pequeña ciudad medieval que estaba como a 800 metros arriba del nivel del mar. Eso era una cosa realmente fantástica. El clima fantástico, por supuesto, en agosto siempre era, excepto un año que sí llovió, pero más bien que era nublado, ¿no? Uno de los, yo lo que procuraba era ir todos los años y teníamos que presentar lo que pasaba pues, en los países donde veníamos. Éramos un mexicano, un argentino, un brasileño, a veces llegaba un chileno, un peruano, pero también iban europeos, iban de Ucrania o de Hong Kong o de la China continental también llegaban, un hindú que era muy inteligente, un iraní, había de todas las naciones, y desde luego pues, había un alemán, que era uno de los que fue coordinadores de esto, y un americano, un norteamericano, y así eran de todas partes, ¿no? Y cada quien llevaba lo que sabía del tema, ¿no? Entonces teníamos que abordar cada año un tema distinto. Entonces el tema que yo llevé, por ejemplo, en 2013, era de la vulnerabilidad sísmica, de los desastres causados por sismos. Aquí lo ponía con la vulnerabilidad sísmica, un obstáculo a la sostenibilidad de los asentamientos humanos en países en vías de desarrollo. Y ponía ejemplos de lo que había pasado aquí en el Tombrero en el 85, lo que yo he vivido en Managua en el 73, lo que me había tocado ver ya como consecuencia, y otros temas de ese tipo. Desde luego tenía que ponerme, estas cosas tenían la ventaja que me ponían a estudiar lo que yo iba a decir, y bueno, pues gracias a eso más o menos pude hacer un papel más o menos decoroso, ¿no? Este es otro ejemplo, de aquí a la derecha. Bueno, estas son bueno, aquí a Erichi acudíamos a académicos e investigadores de universidades o agencias gubernamentales y privadas. El doctor Armillas, por cierto, también estuvo en una de estas reuniones, y durante una semana asistíamos a presentaciones diarias sobre los temas de cada quien. Fuera físico, fueran químicos, fueran médicos, ingenieros, biólogos, geógrafos, astrónomos o urbanistas. Más tarde, todo el material se daba en honor. Yo tengo un librero lleno de anuarios no sé si son 15, pero sí son como 13 anuarios, porque algún año sí se me perdió. Y ahí tengo todo. Y ahí, en la mayor parte de ellos salían mis propios, lo que yo llevaba como ponencia, después lo tenía que transformar en artículo, como en donde estaba hablando de el riesgo de la actividad volcánica de Popocatépetl, que aquí está. Este es el Valle de México, más o menos. Aquí está la orilla del Popocatépetl. Aquí está la región metropolitana de Puebla. Esta es la región metropolitana del Valle de México. La región metropolitana de Toluca. Esta es la de Cuernavaca y Cuautla. Y por aquí está, creo que San Juan del Río. Aquí está Tlaxcala también. Entonces, pues se veía más o menos la posible influencia de las explosiones súbitas o lo que sea de este volcán. Afortunadamente aquí hay muchos estudios al respecto, y los distintos radios de riesgo o de posibles daños. Yo les quiero decir que yo vivo en Tlalpan, por ejemplo,
y es frecuente que me encuentre a mi coche en las mañanas lleno de ceniza en el parabrisas, porque pues, es un signo de que el popo sigue fumando, ¿no? Entonces, y sí, todo lo que manda a la atmósfera, pues cae finalmente en el suelo. Entonces, cada grupo especializado se reunía aparte, mostrando las aportaciones a temas distintos que variaban cada año: migración, agua, transporte, energía, cambio climático, desechos sólidos, catástrofes y otros, ¿no? Entonces, digamos, eran los temas del grupo que nosotros teníamos, ¿no? Pero muchos de ellos eran generalizados también para los demás, para que cada quien los viera desde su experiencia. Pues creo que esto a ver, déjenme ver si todavía tengo otra cosa que ver. Creo que ya estoy terminando. Sí, ya terminé. Pues, como ven ustedes, creo que una vez más se explica por qué di yo el título que di a esta intervención mía en estas 10 sesiones, como el andar entre fronteras dispersas, arquitecto y urbanista, pero entre fronteras dispersas, porque efectivamente me he acercado a muchos campos que ya no son propiamente la arquitectura ni son estrictamente el urbanismo, pero que sí colindan con otras cosas, otros temas políticos, sociales, ambientales, que yo considero que pues un profesionista debe tomar en cuenta y hacer el esfuerzo por acercarse a lo que piensan otras especialidades, otras profesiones, para pues, tratar de encontrar soluciones a muchos problemas que no son nada más de una especialidad, sino que generalmente vienen mezclados varios tipos de problemas en uno solo, y entonces hay que desenredarlos a todos. Pues esa es un poco mi conclusión el día de hoy. Espero que les haya interesado, y desde luego estoy en la mejor disposición de contestar a sus dudas o a sus preguntas respecto a lo que aquí hemos presentado. Muchas gracias. Ya dejo de compartir, ¿verdad? Sí, por favor, doctor. Muchas gracias. Gracias por tan nutrida exposición. Creo que a todos nos abre panoramas sobre el trabajo de investigación que ha realizado a través de su vida, desde la docencia y fuera de ella, porque en los momentos en que se ha alejado del ámbito académico, finalmente ha seguido contribuyendo con investigación y proyectos de este tipo. Vamos a abrir la sesión de preguntas y si alguien quiere formular una pregunta directamente, por favor, levanten la mano para cederle el micrófono. Bien, todavía no hay. Yo quisiera formular una pregunta, doctor, respecto a este grupo de la Federación Mundial de Científicos. El trabajo después de cada reunión se dirigía como algún tipo de recomendación para los países en donde se atendían estas problemáticas, o se quedaba solo como un ensayo de un grupo académico? No, sí, generalmente, bueno, había varios ámbitos de influencia ahí. En realidad, ya dije que el doctor Sikiki era parte de los integrantes de este CERN, que es el Centro de Estudios Nucleares Europeo, ¿no? En donde tienen el famoso colisionador de hadrones, o no sé cómo se llama, que es un aparato regional que rebasa las fronteras entre Suiza y Francia. Pero ahí había una influencia, evidentemente, un interés europeo en estas cosas, y un apoyo seguramente de este tipo de instituciones, pero también del gobierno italiano y muy probablemente del gobierno siciliano y de la propia ciudad de Erice, de donde parece ser que
el doctor Siquiti era también era siciliano precisamente. Entonces, sí, además, sí tenía mucha influencia en otras partes. Por ejemplo, en algunas sesiones ya extra, digamos, se hacían nada más y nada menos. Un par de ellas se hicieron en la Academia de Ciencias del Vaticano. O sea que tenía influencias en muchas partes. Y esa academia era viejísima porque ahí habían pertenecido a esa academia nada menos que Galileo, que después salió muy denostado, y otros científicos del siglo XVI y XVII muy importantes. Pero bueno, sí, evidentemente tenía una influencia política muy importante. Y no tuvo, que yo sepa, una repercusión específica aquí en México, pero las publicaciones se pueden consultar. Tienen una página de esta federación, y yo creo que ahí se puede consultar muchas de estas publicaciones. Gracias, doctor González Pozo. Pues yo quisiera ceder el micrófono al doctor Juan Ignacio del Cueto Ruiz Funes, dado que no veo ninguna mano Bueno, levantada. la mía está levantada. Así es, gracias. Bueno, Adelante, yo espero romper el hielo con esta. Bueno, otra vez, ¿no? Muy sorprendidos por esta capacidad tuya de transitar por fronteras dispersas. Y como dije al principio, pues una que nos llega mucho yo creo que a muchos de los que estamos aquí, quizá la mayoría, que es esta de la docencia e investigación. Bueno, apunté aquí la frase con la que arrancaste, que tratando de enseñar arquitectura, soy yo quien aprende. Y eso es bueno, creo que nos pasa a todos. Yo quería centrarme un poco en lo que comentaste sobre el CIA, el Centro de Investigaciones Arquitectónicas, que hoy es el CIAU, el Centro de Investigaciones en Arquitectura, Urbanismo y Paisaje. En 2018 celebramos el 50 aniversario del Centro de Investigaciones de la Facultad y bueno, se hizo un trabajo de investigación sobre los orígenes, etcétera, comandado por Alejandra Contreras Padilla y Alejandro Leal Menegus, compañeros, digamos, de reciente incorporación entonces al centro. Y sí, por primera vez oímos de Alejandro Leal, a quien tú citaste aquí. Entonces, porque además, bueno, obviamente hablaste de Paul Gendre, de José Mirafuentes, ¿no? Que llegó de Alemania y murió entiendo que relativamente joven, murió hace ya muchos años. Eduardo Saad, etcétera. Pero Alejandro Leal para nosotros resultó una sorpresa. ¿Nos podrías comentar algo sobre él? Bueno, Alejandro había sido el director de ese Centro de Investigaciones Arquitectónicas, pero ya llevaba algún tiempo. Y como tú sabes, en las universidades, pues los cargos no son vitalicios, sino que hay que estarlos renovando. Entonces, esa fue la idea de Ramón. Quería renovar al centro y sobre todo la idea principal, que a mí me pareció buenísimo, era tratar de convertirlo de centro en instituto de investigaciones, para lo cual evidentemente le faltaba mucho todavía, pero pues había que hacer todo un plan para ver cómo se podía fortalecer el cuerpo de investigadores, buscar más investigadores y hacer todo. Y yo había comenzado a hacer un plan en ese sentido cuando pasó todo lo que pasó y ya no se pudo, ya no pude avanzar, por lo menos yo ya no pude avanzar. Pero yo creo que si ese centro ya tiene 50 años, como tú acabas de decir, y muy probablemente que si ya los tiene o más, bueno, ya sería bueno que se defina, bueno, se quiere hacer otro instituto de investigaciones dentro de la UNAM, pues hay que, porque todos han salido así, todos empezaron dentro de las facultades,
el Instituto de Ingeniería así empezó dentro de la Facultad de Ingeniería y después pues ya todos. Entonces yo sí creo que la escuela, la facultad, pues se puede esperar otros 50 años y muy contenta, pero no creo que ese sea el papel, y eso justamente es lo que creo que se perdió con la idea que tenía Ramón y que yo lo apoyaba básicamente por eso. Yo decía, pues sí, pues hay otros institutos, claro, nos falta muchísimo para eso, pero pues, hay que sembrar mejor el camino, hay que armarlo mejor. Hay que caminar hacia allá, esa es un poco la visión, ¿no? Al menos tener el objetivo de en algún momento convertirse en instituto y mientras irlo robusteciendo, efectivamente. Así es. Muy bien, muy interesante. Y entonces lo que me quedó un poco en el aire, ¿cómo es que no quedó instituido tu nombramiento? ¿Se vino el 68, el 71, No, el autogobierno? Se vino el el autogobierno. autogobierno. Y justo cuando fue en los mismos días en que me acababa de instalar allí Ramón Torres, que era el director, tenía yo, no sé, 1 o 2 semanas, quizás un mes, ya con el cargo supuestamente de director o coordinador del Centro de Investigaciones Arquitectónicas. Estábamos en la parte que da hacia el estacionamiento que yo mostré en la fotografía, que da hacia el estacionamiento, en la parte alta de que da hacia el estacionamiento de profesores. Ahí estábamos, detrás del Teatro de Arquitectura. Y y sí, yo traté a todos los ya estaban investigando, pero era evidente que yo no había formado parte del grupo compacto que ellos sí tenían, del que también era miembro Alejandro Leal, y cada uno tenía su especialidad, cada uno era experto en algo, ¿no? Yo pienso que algunos pues no pudieron proseguir, como tú dices, por Jean Drop o José María Fuentes, pues porque fallecieron poco después, ¿no? Mario Shednan Dantan también falleció. En fin, yo pienso que ahí sí había que pensar en que en parte ganó la edad y en parte, pues también fue, no sé, como que faltó más apoyo quizás de la dirección, no sé qué pasó. Y en cuanto a mi nombramiento, pues claro que nunca llegó porque el rector González Casanova, que según Ramón decía era su gran amigo, cuando vi todo el rechazo que había tenido en el autogobierno, pues sí, ya no quiso meterse. Y además él mismo después renunció y entró al quite el doctor Soberón. ¿Sí? Así Bueno. que no hubo manera ya de seguir más adelante. Muy bien, sí. Pues muchas gracias, Alberto. Tenemos una pregunta de la maestra Carolina Magis. Sí, doctor, yo sigo fascinada de conocer una carrera de esta magnitud y le quería preguntar, ¿qué recomendaría a los docentes que empezamos en esta labor con toda su experiencia? Porque ha conocido muchas dimensiones de lo que es la docencia y un poco cuáles serían sus recomendaciones si le tocara volver a empezar este camino en esta relación del profesor y el alumno y cómo puede enriquecerse. Y también, pues es que es impresionante que le haya tocado incluso diseñar planes de estudio como el que nos comenta en Yucatán, que es como destilar la esencia de lo que se entiende la práctica arquitectónica y cómo se comparte con otros que se están formando. Pero pues si nos puede compartir como de su experiencia en este diálogo con estudiantes, si hay algún momento del que usted haya aprendido mucho. Gracias. Pues es difícil porque todos son, pero quiero decir que aunque son momentos buenísimos y yo he tratado de aprender de todo, hay veces que sí son momentos difíciles.
Por ejemplo, justamente este episodio del autogobierno, y yo estaba apoyando junto con Carlos Ortega Piramontes, apoyábamos mucho lo que quería hacer Ramón de actualizar los planos de estudio, de convertir al Centro de Investigaciones Arquitectónicas en un instituto, en fin. De varias cosas estábamos convencidos de que sí, que hacia allá debía ir la Escuela de Arquitectura en aquel entonces. Pero bueno, no coincidió con los tiempos de protesta que hubo, no solamente en México, sino en todo el mundo. Toda la segunda mitad de la década de los 60 y principios de los 70, pues fue de protestas generalizadas. Los médicos, los estudiantes, todos protestaban, y pues por supuesto también eso cambió las cosas. El caso es que cuando no llegó nunca el nombramiento del rector, yo no pude afirmar allí, no tenía yo ningún pretexto para seguir ahí al frente de eso si no había un nombramiento oficial. Además, yo coordinaba uno de los seminarios de teoría, y más de la mitad de los profesores del seminario eran justamente los meros líderes del autogobierno. La otra mitad estaba alimentada por el seminario de historia. Eran los dos principales seminarios de donde salieron los principales maestros y dirigentes del autogobierno. Eso es un hecho. Entonces yo me quedé totalmente pues confundido, esa es la verdad. Y aunque no pensaba hablar de eso hoy, pero lo tengo que confesar, pues tuve que tomar psicoanálisis como 1 año y medio para más o menos estabilizarme. Entonces no siempre son situaciones positivas, ¿no? Hay que afrontar todo, aguantar muchas cosas, y pues ni modo, seguir adelante y tratar de hacer lo que uno cree que debe hacerse, y preguntar mucho a todos, tratar de acercarse lo más posible a los problemas, a la gente que vive los problemas, en fin, platicar, dialogar. Por ejemplo, esas reuniones de Eriche para mí eran interesantísimas, porque independientemente de lo que se dijeran en las conferencias, después, como estábamos todo el día juntos todos, los que íbamos allí, comíamos casi siempre en los mismos sitios, o desayunábamos, nos veíamos, cenábamos todos juntos. Generalmente las cenas eran todos juntos, y bueno, pues había muchas ocasiones de platicar con otros, de conocer a otros. Siempre hay que extender lo más posible lo que se pueda, lo que conoce uno de los demás, sea aquí en México, sea en otras partes del mundo. Y bueno, pues sí hay que armarse un poquito para ello. Desgraciadamente ahora el inglés es el latín del siglo XX y XXI, ¿no? Y bueno, pues así va a seguir siendo todavía un tiempo. Pero sí, hay que comunicarse con los demás hasta donde sea posible, y aprender de los demás. Veo que Iván San Martín tiene preguntas. Gracias. No, Alberto, más que preguntas, yo quería comentar algo. Más allá, evidentemente, más allá de la capacidad intelectual tuya y de tu experiencia profesional, me parece que hablando de docencia, tienes una gran virtud que quiero resaltar, que es lo que hoy se ha llamado resiliencia, ¿no? Es decir, eres un académico que ha sabido adaptarse a la institución pública y a la privada, a las instituciones de la capital del país y a las instituciones en los estados. Has superado, digamos, y te has adaptado a los diferentes contextos ideológicos, y aún en época de crisis, y digamos, siempre has antepuesto tu interés docente. Y por último, y la prueba de ello es que estamos aquí en pantalla, pues has tenido la virtud de lo mismo impartir durante varias décadas de manera presencial, que adaptarte, como muchos otros, ahora a esta
virtualidad que esperemos sea temporal, pero que habla de esta capacidad que tienes de adaptarte a las circunstancias, que me parece que eso es una enseñanza docente para todos los que nos dedicamos en nuestra vida a la vida en la universidad. Muchas gracias, Alberto, por esa enseñanza. Te agradezco mucho, Iván. Muchas gracias a ti. Gracias. Doctor, tenemos una pregunta o comentario en el chat. Me voy a permitir leerlo. Bueno, ya hay varios. De Sandra Barajas dice, gracias por la presentación del doctor González Pozo. Impulsa mi motivación a seguir explorando y enriqueciendo a la arquitectura desde diversas disciplinas y perspectivas, principalmente aplicadas al campo de la conservación del patrimonio arquitectónico. Bueno, es un comentario. Muchas gracias. Muchas gracias. De Telmaneri Caballero, ¿qué considera primordial en la renovación o elaboración de planes de estudio para la licenciatura en arquitectura actualmente, doctor González Pozo? Bueno, mire, ahí yo sí creo que tenemos que revisar, y eso no es nada más en la Facultad de Arquitectura, sino en toda la universidad y en todas las universidades públicas, que nos falta más interacción entre las distintas licenciaturas o facultades que forman una universidad. Para que realmente sea universidad, tiene que haber más relación. Y eso solamente se favorece si en los planes de estudio, por ejemplo, se permite tengo entendido que en la facultad ya está empezando eso, pero hay que incrementarlo más, de que algunas materias no se lleven en la facultad, sino en otras facultades de la universidad. Y eso en parte en todas las instituciones. En la UAM pasa lo mismo, ¿no? A pesar de que sí se nos pide que hagamos trabajo colaborativo, y yo mismo hago mis investigaciones buscando profesores de otras divisiones y juntándolos, pero es muy difícil. Luego no se les reconoce su participación lo suficientemente bien, en fin. Esos son muchos problemas que todavía nos falta. Estamos como muy endurecidos, cada quien metido en su propia especialidad y muy contento ahí, como sintiéndose en un sitio más seguro y sin necesidad de explorar a los demás. Yo sí creo que tenemos que hacer más esfuerzo por interactuar con otras profesiones, especialidades y campos del conocimiento. Gracias, doctor. Hay otro comentario de González Medero Ilse Paloma, que dice que el trabajo presentado le inspira a generar mayor investigación fuera del país. Gracias por compartir. Bien, sí, hay muchas oportunidades. Y también una del maestro Juan Antonio Siller, que comenta, muy interesante esta parte de la obra académica del doctor Alberto González Pozo. Fui su alumno y recuerdo mucho su clase del dominio del entorno, particularmente esa obra que sigue siendo vigente y que amablemente me regaló una copia fotostática que conservo y consulto con frecuencia. Un saludo afectuoso de parte del maestro Juan Antonio Siller. Muchas gracias, maestro Siller. Lo saludo muy afectuosamente y me acuerdo muy bien de usted. Y cedemos la palabra a Esther Muñoz, por favor. Gracias, doctor. Buenas tardes. Soy la arquitecta Esther Muñoz, profesora del taller Max Cheto y del taller Juan Antonio García Gallú. Quería platicarle una anécdota rápidamente que nos contaba Humberto Ricaldi en el taller Max Cheto, cuando justamente fue el movimiento del autogobierno. A mí me tocó ser alumna en la última parte, y decía que Max Cheto y José Luis Benlluren pues se unieron a los jóvenes en el movimiento del autogobierno, incluso para enriquecer parte de los planes de estudio y todo eso. Qué lástima que no pudimos tenerlo con nosotros también en las filas de los talleres del autogobierno. Tuvimos a Max Cheto, a Humberto Ricaldi, a José Luis Benlluren, entre muchos otros. Entonces, Sí. pues, qué lástima. No, pero de todas maneras, más adelante tuve la oportunidad, o antes o después de eso, no, después de eso,
tuve la oportunidad de conocer, tratar y llevar cierta amistad con cada uno de ellos, con José Luis Benlure, porque él era también compañero ahí en la UAM Azcapotzalco, con Max Cheto, porque lo invitábamos y iba a la reunión, cuando fui presidente del Colegio de Arquitectos de México, organicé un ciclo de cine que se llama La Arquitectura en el Cine, aprovechando las instalaciones que teníamos ahí, teníamos proyector y todo en el auditorio del colegio. Y entonces íbamos a las embajadas y conseguíamos películas pues ya antiguas de esos países. Me acuerdo que en alguna ocasión hablé con Cheto para invitarlo como comentarista de una película impresionista alemana, no impresionista, expresionista alemana, Sí. Que él había conocido a los escenógrafos y a algunos de las gentes que habían participado en esa película, y entonces la comentó estupendamente bien. Magnífica persona, muy buena persona, y lo mismo que su hija, y tengo entendido que tiene un hijo más, pero que no lo conozco, pero su hija, que vive en Alemania, es también una excelente persona. Y finalmente el tercero que mencionó usted, ¿quién era? Humberto Recalde, Max Cheto, José Luis Benlure. Bueno, Humberto Recalde también lo conocí, pero más bien cuando estaba asociado formaba parte del equipo de Félix Sánchez, y sí, lo traté varias veces con él. Claro. Sí. Muchas gracias, maestro, muy amable. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Alguien más desea formular una pregunta para el doctor González Pozo? No. Doctor, ¿usted desea agregar algo a esta sesión? Nos quedan unos minutos. Sí, no, realmente, solamente sí anunciar que la segunda, no incluí lo que he hecho en los últimos años en la UAM Xochimilco como parte de mis experiencias académicas y docentes, porque en la última sesión que vamos a tratar el tema de las chinampas es justamente uno de los temas que más he abordado allí en la UAM Xochimilco, y entonces lo voy a mencionar, pero también con otras cosas que he hecho por ahí, que me pareció que conviene mencionarlas todas juntas, y desde luego dándole énfasis al tema de las chinampas, que sí es bastante importante. Y que, por cierto, también el doctor Ignacio Armillas, aquí presente, y la maestra Olga Oribe, también, que escuchó esta plática, pues también conocen muy bien ese tema de las chinampas y los trabajos que hemos hecho ahí. Pues es más, Ignacio Armillas también nos ayudó en ese trabajo de chinampas. Pues muchísimas gracias por esta oportunidad, y si no hay más, pues nos veremos el próximo miércoles. Digo, yo por mí habría mucho más. No sé si se me escucha. Sí, adelante. Sí, sí. Es que, claro, yo voy apuntando aquí, o sea, cada una de estas 7 sesiones ha sido también como un repaso por la historia de la arquitectura de México de la segunda mitad del siglo XX y parte ya del siglo XXI. Pero es que no me canso de apuntar nombres que son referentes, ¿no? Como el hecho de que, siendo tú profesor muy joven, entre tus alumnos estuvo Francisco Serrano Cacho, o de que fuiste colega, me imagino que tú muy joven y ellos mayores, de Ernesto Gómez Gallardo, de Vladimir Caspé, de Javier García Lascurain. Luego, bueno, que coincidiste con Estefanía Chávez y su marido, con Carlos Ortega Viramontes, con David Muñoz. Ya hablamos del caso del CIA, ¿no? Del Centro de Investigaciones Arquitectónicas, pero luego, bueno, si Raúl Cacho te encargó el plan de estudios de la UADY, ¿no? De la Escuela de Arquitectura de la UADY, que ya es facultad, efectivamente, que si tuviste esa visión para prospectiva, digamos, para saber que en algún momento se podría convertir en facultad, pues unos años después lo fue. Y luego el hecho de que de ahí salieron pues arquitectos tan importantes como Augusto Quijano o Roberto Ancona, ¿no? Como el Gato Ancona, queridísimo colega, o que tuviste que ver también con
con el concurso que ellos ganaron, el del Olimpo ahí en Mérida, o con la propia ENCRIM, la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía de Churubusco, y luego con su nueva sede, ¿no? Que Gonzalo Gómez Palacio, pues, hizo ese magnífico edificio también. Entonces, insisto, pues, desde esas fronteras dispersas, pues, te ha tocado ser testigo y partícipe muy importante de la historia de la arquitectura de la segunda mitad del siglo XX y de la primera mitad del siglo XXI. Veo que Víctor Arias tiene levantada la mano. Vamos, Víctor, adelante. Gracias, arquitecto. No dejar pasar la oportunidad. Le voy a al maestro Alberto González Pozo su autorización para transmitir un seminario que tenemos en el CIAUP. Me explico. A inicios de 2019, a promoción de Ramón Vargas, que está aquí presente, armamos un seminario de teoría de la arquitectura en el CIAUP y nos reuníamos cada 2 miércoles en la sala de juntas. Y claro, era un grupo muy reducido porque la venido en un camino en desuso en la facultad y realmente pues no ha tenido ya mucho éxito sus discusiones. Yo espero que esta tendencia se revierta. Bueno, la idea era, con Ramón Vargas, que fuera un seminario de crítica y autocrítica para que aquellos que se habían dedicado, entre muchas otras actividades, a la teoría de la arquitectura, pudieran exponer en este seminario, desde esa visión crítica y autocrítica, sus actividades a lo largo de toda su trayectoria. Y entonces invitamos a Alberto González Pozo, y no falló a ninguna sesión. Y entonces la mecánica era que los participantes presentaran un texto que se repartían entre los presentes, se discutía, se analizaba y se criticaba y se autocriticaba al exponente. Y ya en las últimas sesiones le tocó a Alberto Pozo, se llama un andamio teórico para la arquitectura. Son 12 páginas a renglón seguido, sí, para la arquitectura. Es un texto a renglón seguido de 12 páginas, pero empezó la pandemia y pues ya subimos el seminario, ¿no? Y entonces yo le quiero pedir su autorización a Alberto para que una vez pasada la pandemia y resuelto el problema pues de las actividades presenciales en la facultad, podamos no hacerlo presencial, hacerlo por esta vía, que él presentara ese texto y los que quisieran conocerlo le escribieran a Alberto para que se los mandara, y hacer un seminario de 1, 2 o 3 sesiones, las que sean necesarias, para discutir esta primera parte de su texto y la segunda. Es una actividad, tantas que organizan, y esta es una de tantas. Vamos a tratar una vez más a la teoría de la arquitectura, que dicen que es una gran espacio. Parece que perdió la señal, que estaba un poco fallida. Sí. Sí. Ignacio Armillas, de quien se hizo referencia en esta sesión, está solicitando la palabra. Será un honor escucharlo. Adelante, don Ignacio. Tiene apagado su micrófono. Tiene apagado su micrófono. Me desconecta la... Alberto, ¿cómo estás? Muchas gracias. Y hola, Ignacio. Quería mencionar que siempre fue un gran gusto colaborar contigo en todos esos proyectos que mencionaste. Siempre fue interesante. Y hay uno más que no mencionaste. El Seminario de Centros Históricos
conservación de centros históricos en México y Cuba. Sí, Algo que hicimos por el 88 más o menos, creo. sí. No sé si te acuerdas de ese seminario. Me acuerdo muy bien. Ajá. Mira, no lo incluí, dije que había más, pero no dije qué. Pero sí, efectivamente, fue ese seminario el que faltó. En parte porque el material que yo tenía no lo encuentro para ilustrarlo, ¿no? Pero bueno, sí, hay que rescatar eso también. Fue una muy interesante experiencia. En realidad, la segunda vez que yo fui a Camagüey, ya tenía contacto con nuestros colegas cubanos, ya había hecho contacto gracias a ese seminario con varios de ellos, con Luis Lapidus, que ya falleció, con una colega que dirigía el centro de restauración, un centro de restauración ahí en La Habana, muy interesante, que asistió a ese seminario, y también con las visitas que hicimos gracias a ese seminario que tú organizaste, a alguna ciudad, por ejemplo, a Trinidad, que es otro ejemplo de patrimonio mundial interesantísimo, donde hay un museo de arquitectura doméstica tradicional, que para mí es un ejemplo de lo que debe ser también un museo de arquitectura, no nada más mostrar los grandes monumentos religiosos o civiles de cada ciudad, sino dedicarse también a ver cómo vive la gente. Por eso ese museo de arquitectura doméstica tradicional de Trinidad me parecía un ejemplo para seguir en todas partes del mundo. Claro que sí. Sí, pero pues yo pensé que a lo mejor ya no me daba tiempo de desarrollarlo y no tenía suficiente material y por eso no lo puse. Pero tienes toda la razón. Tendríamos que extender el número de charlas para que puedas cubrir tantas otras cosas. Sí, hay otras. Bueno, gracias. Gracias a ti. Hay algunos comentarios en el chat. Me gustaría leer 2 o 3 de ellos. De Brenda Hernández, dice: un placer haber sido su alumna en la ENCRIM y junto con la maestra Olga Oribe, grandes enseñanzas que recibí y que hasta el día de hoy sigo aplicando en mi labor como docente y a nivel profesional. Una felicitación y agradecimiento de la maestra Susana San Juan, también de la maestra Alma Sandoval, dice: doctor González Pozo, saludos desde Madrid de parte del arquitecto Alejandro Gámez Núñez, perdón. Quizá usted no lo recuerda, colaboró en su taller desde alumno y después como arquitecto, según le refiere él a ella. Bueno, pues muy bien. Muchos saludos a estas amables alumnas y personas que especialmente esta llamada de tan lejos. Y sí, quisiera acordarme de todas las personas que he conocido en las escuelas de arquitectura, en las reuniones a lo largo de 60 años, pero mi memoria no da para tanto. Muchas gracias. De la arquitecta María Todd Álvarez, le dice: muchas gracias, doctor, admirable trayectoria. También agradecimientos y felicitaciones de Pedro Montes de Oca, de Bruno Bellota, de David Franco, todos profesores, y también de Roberto Jiménez, que comenta que sería muy interesante conocer el material que menciona el maestro Víctor Arias. Sí, tenemos eso pendiente que mencionó Víctor Arias, que parece que ya se volvió a conectar. Y sí, le digo de antemano que yo estoy dispuestísimo a continuar ese seminario y llevar allí nuevamente, o no recuerdo en qué nos quedamos, si ya lo envié o no lo envié, pero con mucho gusto lo envío y se reparte entre los asistentes sin mayor compromiso. El chiste es discutir sobre temas de arquitectura y para eso es ese seminario, claro que sí. Bien, pues cedemos el micrófono nuevamente al doctor Juan Ignacio del Cueto Ruiz Funes, director de la Facultad de Arquitectura.
Muchas gracias. Yo creo que por lo que dijeron tanto Víctor Arias como Ignacio Armillas, pues sí, bueno, don Ignacio Armillas dijo que habría que extender estas pláticas y creo que sí, que se van a tener que extender de alguna manera más informal una vez que terminemos la cátedra extraordinaria. Nos quedan 3 sesiones por demás ricas. La próxima, el próximo miércoles, planes urbanos y territoriales de mayor magnitud, zona de influencia de la refinería de Tula, plan de crecimiento de Pachuca y plan de desarrollo urbano de Bahía de Banderas. Y de una vez diré la novena y la décima. La novena, los planes maestros de conservación de las catedrales de México y Oaxaca, el antiguo Colegio de San Pedro y San Pablo y el antiguo Hospicio Cabañas, ni más ni menos, ¿no? Obra maestra de Manuel Tolsa en Guadalajara. Y por último, la décima, y bueno, que será un cierre con broche de oro, catalogación, diagnósticos y programas de conservación en la zona de Patrimonio Mundial en Xochimilco y Tláhuac. Tuvimos la oportunidad de hacer una maravillosa visita que quedó filmada para transmitirse a San Gregorio, y bueno, la zona chinampera pues tiene todas esas virtudes que don Alberto ha sabido estudiar y transmitir. Y bueno, ese día, además, el 2 de marzo, tendremos la reflexión final sobre una trayectoria dispersa, pero de una riqueza y de una potencia impresionante. Y bueno, queda pendiente, esperemos, quizás el último sábado de febrero, poder visitar, hacer la visita a las iglesias de Coyoacán, coronavirus mediante, como decimos ahora, porque ese es el que nos está mandando. Y bueno, para despedir la sesión me gustaría leer lo que puso Miguel Ángel Juárez en el chat, porque dice: muy buena exposición, doctor. Gracias por dejarnos ver que hay fronteras que tenemos que abordar para para crecer y hacer crecer a la arquitectura desde nuestras trincheras. Buenas noches. Muy buenas noches a todas y todos, y nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches, gracias.